buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ahora sí lo escucho bien. Listo, mejor. Bueno, eh, la próxima semana es la semana de evaluación, ¿no? Mañana yo creo les coloco las pautas de la semana de evaluación y nos falta acabar de ver movimiento parabólico, que lo vamos a ver hoy. Movimiento circular, yo creo que le dedicamos 2 días, es decir, vamos a trabajar eso el miércoles y el jueves. Y el viernes trabajamos movimiento relativo y se acabó. ¿Listo? ¿Ya miraron los videos de la semana? ¿Presentaron todas las cámaras? ¿Qué pasó? ¿Presentaron todas las evaluaciones de la semana? ¿Les faltó alguna? ¿Tuvieron algún problema con alguna? ¿Están despertando? Habíamos quedado de que esta semana se abría lo del último, ¿no? ¿No está abierta? A ver, me faltan esos. ¿No están abiertas? Qué pena. No, Sí, están. no he revisado la Sí, verdad. hasta el 14. Sí, sí. Sí, creo que yo ya abrí todas. Hasta el sábado. Bueno, ahí revisen. Listo. Y con eso ya quedamos bien. Ok, entonces vamos a mostrarles acá. Ahí estamos. Oiga, se me hicieron los locos ustedes con las cámaras, muchachos. Toca, para no repetir el sermón, toca decirles que miren el primer video que les hice. Bueno, ando sin camisa, ponga la camisa. O ponga la cámara sin camisa. ¿Qué tal que a las peladas les guste? Este, para los pelados. Depende de su preferencia. Vamos a ver el tema de hoy. Entonces, nosotros teníamos varios puntos críticos, ¿cierto? Que habíamos discutido la vez pasada. Teníamos acá la altura máxima, ojo, que era uno de los puntos críticos generales. La única corrección que tuvimos que hacerle es que a ese resultado de la altura máxima, pues había que tomarle una sumita pequeña de la altura inicial. ¿Por qué? Porque esa parábola nosotros la hemos analizado desde el piso. Es decir, esto estaba rotado en el punto de origen de coordenadas. ¿Listo? Cuando estaba en el piso esa parábola, este punto era un punto crítico también. Ahora no lo es. Ahora es un punto cualquiera. Bien, aquí ya no nos interesa cosas como, bueno, tiempo de subida sí, pero 2 veces el tiempo de subida ya no nos interesa. Porque el tiempo de vuelo no corresponde a ese valor, el tiempo de vuelo corresponde a este valor. ¿Listo? Bien, ahí vamos a tener nosotros dos caminos para hallar ese tiempo de vuelo. Es decir, nosotros podemos llegar y decir, mi ecuación de y que depende del tiempo, por ejemplo, la puedo hacer igual a 0. Entonces voy a sacar aquí un tiempo de vuelo, ¿sí? Y ese tiempo de vuelo, si lo reemplazo en la ecuación de x, por ejemplo, voy a obtener x máximo. Quiere decir el desplazamiento máximo en x, ¿vale? Es este valor. Lo máximo que va a llegar la partícula cuando se lanza el movimiento parabólico. O podría llegar y coger la otra ecuación, la ecuación de trayectoria, e igualar esto a 0. Porque entonces con igualar esto a 0 voy a obtener de una vez la ecuación de x máximo. Bien, podría la ecuación de x máximo de hecho reemplazarla en la ecuación de x, que se va a volver esta, básicamente. Y de ahí mirar a ver si podemos sacar el tiempo de vuelo, pero es un poquito más como anti-intuitivo, un poco. Entonces vamos a seguir mejor el primer camino y para eso necesitamos solamente la ecuación de y. ¿Listo? La ecuación parabólica para y. Entonces, de esa ecuación nosotros teníamos lo siguiente. Más la velocidad, voy a colocar primero 0, y 0. Ok.
velocidad inicial en y por el tiempo más h0. ¿Listo? Esa es la ecuación que yo voy a igualar a 0. Por lo tanto, yo voy a Profe, tener, señor Guete, ¿por qué G sobre G? Sí, porque colocó dos veces la ¿dónde gravedad. colocamos la gravedad? Ah, no sé, la hora. Martes, martes. Sí, ayer fue el lunes, el problema del lunes. Ok, entonces, cuando yo igualo a 0, aquí lo que tengo es un polinomio de orden 2. ¿Listo? Y cuando yo igualo a 0 un polinomio de orden 2, estoy buscando las raíces del polinomio. Es decir, esta función se me va a ajustar muchísimo a una función de este tipo. A por el tiempo o A por X. Normalmente la colocan como una ecuación general. Más BX más C igual a 0. ¿Listo? Una ecuación de este orden. Cuando nosotros queremos hacer este tipo de ecuación, nosotros utilizamos una ecuación ya solución, ¿cierto? La solución de la cuadrática. ¿La conocen? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué me La de dice la la ecuación raíz, que me da dos posibles raíces? Bachiller menos B Ok, menos b, más más o menos menos la raíz raíz cuadrada b, Cuadrado, ajá, b cuadrado, menos 4AC 4 perfecto, sobre 2A. sobre 2a, muy bien, listo. Ese término que está dentro de la raíz, ¿saben cómo le llaman? Discriminante, ¿no? El discriminante. Y ese término del discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, me dice exactamente cuántas raíces usted va a encontrar, dependiendo de ese resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ese discriminante es mayor que 0? Hay dos raíces. Ajá, tenemos entonces dos raíces reales. ¿Listo? Son dos raíces que nosotros vamos a encontrar que van a estar en el dominio de los reales. ¿Qué pasa cuando ese discriminante es igual a 0? Hay una sola raíz. Una sola raíz. O mejor dicho, es la misma. ¿Ok? Y cuando ese discriminante es menor que 0. Dos pero imaginarias. Muy bien. Bueno. Carajo. Ah, muy bien. Entonces, nuestros términos A, B y C, nosotros tenemos que dejarlo un poco claro, ¿no? Nuestros términos son lo que me acompaña al t cuadrado. Este sería mi A, este sería mi B y este sería mi C. Lo que acompaña al t cuadrado, lo que acompaña a t y el término independiente. ¿Listo? Entonces, hagamos la solución. Quiere decir que vamos a obtener aquí dos tiempos diferentes. Tiempo 1 y tiempo 2. ¿Listo? Entonces tenemos menos la velocidad inicial en y más o menos la raíz de. De nuevo, la velocidad inicial en y, pero al cuadrado, menos 4 veces por menos g medios por c, que es h0. ¿Listo? Y eso va dentro de la raíz. ¿Tantico? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, más o menos. Listo. Y todo esto va dividido sobre 2a. 2 por menos g medios. ¿De acuerdo? Se ve feo, se ve largo, pero casi que podemos simplificar muchas de estas cosas. Por ejemplo, miren el abajo. resultado de la raíz y abajo. Ajá, podemos llegar a simplificar esas dos cosas. El resultado de la raíz. ¿Hay algún peligro de que esa cosa me dé un número negativo? O que incluso me dé 0.
Por ejemplo, para que eso me dé negativo, en el caso general, necesita que este menos 4ac sea mayor que b cuadrado. Da ¿Cierto? una velocidad muy bajita. O una velocidad muy bajita en y y que h, ajá, por ejemplo, entonces vamos a tener un movimiento o h muy pequeño también, entonces podemos llegar a tener un movimiento que básicamente salga y de una vez golpee contra el piso, ¿de acuerdo? Bien, ¿es posible entonces que esto me dé negativo? Pues miren el resultado del menos, este menos de la ecuación, que lo puedo llegar a factorizar con este g, con ese menos de allá. Quiere decir que aquí estamos realmente sumando, o sea, nunca vamos a tener un valor negativo. ¿Listo? Un medio con este medio lo puedo cancelar. De hecho, este 4 con este 2 lo puedo reducir a 2. Entonces vamos disminuyendo un poquito los términos. ¿Ok? Algo importante que podemos llegar a mirar es este menos que tenemos aquí con este menos que podemos llegar a tener acá. Quiere decir que la parte de arriba es negativa. Este es un signo indeterminado, o es más o es menos, y la parte de abajo es completamente negativo. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos llegar a multiplicar también esta ecuación por menos 1 sobre menos 1. ¿Qué va a pasar? Que ese menos 1 por menos 1 me va a operar absolutamente todos los términos. Es decir, yo puedo llegar y cancelar este menos que tengo aquí con el de menos 1. Y puedo llegar a cancelar este término que tengo aquí con el de menos 1. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico este operador más o menos por un menos 1? No debería pasar Ya lo nada. mismo. Absolutamente nada. Hay gente que lo escribe, bueno, me queda menos más. No es un orden, ¿no? El operador más o menos no tiene orden de preferencia. No es que primero vaya el más y luego vaya el menos. Queda exactamente lo mismo. Entonces, puedo llegar a organizar la ecuación y me queda toda positiva. ¿Ok? Así que ahora me va a quedar velocidad inicial en y más o menos la raíz de velocidad inicial en y al cuadrado más 4, ay, perdón, 2g por h0. Y no sé si recuerdan un poco ese resultado de la vez pasada. Es decir, 2gh0, que era un término para hallar la velocidad inicial cuando tenemos el lanzamiento vertical. ¿Sí lo recuerdan? Utilizando la ecuación de velocidad final al cuadrado, que era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. Aquí está 2 veces la aceleración por la altura. Y eso lo vamos a seguir viendo, ese término, por ahí. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Bueno. Sobre G. Eso es todo lo que me queda. ¿Listo? Vale. Aquí podemos mirar dos casos. El caso general, que casi que ya lo terminamos, y podemos mirar un caso muy especial, que de hecho le podemos sacar bastantes cosas, pues vale la pena. Podemos llegar a mirar el caso cuando la altura a la que nosotros estamos mirando el ejercicio es igual a 0. Es decir, cuando nosotros tenemos un lanzamiento desde el piso. ¿Listo? Bien. Voy a coger la misma ecuación y miren que cuando la altura sea igual a 0, este término no me va a valer absolutamente para nada. Entonces voy a reescribir otra vez esto. Queda lo siguiente, Sería 2 veces la velocidad inicial, ¿no? Sobre la gravedad. más o menos. O no. Igual vamos a tener dos respuestas. Eso es lo que quiero que miremos. Pues sí, Sí. que arranca desde cero lo que dijo el compañero, ¿no? ¿Cómo así arranca de cero? Sí, porque, o sea, como Porque está es más que o le menos. queda la raíz ahí al lado. Sí, exacto. Este valor que tenemos aquí, cuando yo lo tengo al cuadrado y le saco la raíz, pues me queda velocidad inicial en y. ¿Cierto? No más. Cuando yo la sumo con la de la izquierda, me va a quedar entonces que un tiempo es 2 veces la velocidad inicial en y sobre g. Sí. Y el otro es 0. Ese es cuando es más. Y el otro tiempo, de hecho, quiero cambiar aquí algo pequeño. Hagamos, ese es el tiempo 2. Es mayor al fin y al cabo que el otro. Y el tiempo 1 me queda simplemente como 0.
Bien. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto cuando yo disminuyo la altura hasta cero? Porque si yo quiero graficarlo, yo voy a dibujar por aquí la trayectoria. ¿Listo? Yo quiero dibujar aquí la trayectoria y quiero dibujar los dos puntos del tiempo. Primero, uno de esos puntos en los que él cortó con el eje es cero. O sea, es cuando el tiempo es igual a cero. Es el punto de lanzamiento. Entonces, ese tiempo me está apareciendo. ¿De acuerdo? Y el segundo tiempo que me está apareciendo es el mismo tiempo que nosotros ya habíamos determinado cuando teníamos el lanzamiento desde el piso, el lanzamiento vertical. Dos veces la velocidad inicial sobre g. O sea, lo que hallamos la clase pasada, cogiendo y calculando con el tiempo de vuelo, luego multiplicándolo, bueno, el tiempo de subida, perdón, y luego multiplicándolo por 2 para hallar el tiempo de vuelo, es completamente válido. ¿De acuerdo? Solo que es un caso particular de algo un poco más general. Ese tiempo que tenemos aquí, tiempo igual a 0, y tiempo igual a 2 la velocidad inicial en y sobre g. ¿Listo? Volvemos al caso anterior, caso que teníamos. Bien, una vez tenemos esto, recuerden nuestro camino, estamos buscando calcular el desplazamiento a lo máximo que me va a llegar en x, ¿sí? Reemplazando la ecuación de x, y voy a hallar la distancia máxima horizontal. Podemos llegar a mirar aquí esto con esta ecuación. Simplemente, la ecuación para x, ya utilizamos esta, la igualamos a 0, ahora vamos a mirar esta ecuación de x. A x la velocidad inicial en x por el tiempo. Nada más. ¿Qué era? Velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. ¿Listo? Y reemplazo. ¿Ok? Bien, de aquí yo ya no puedo seguir, por así decirlo, porque ya, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? Tengo aquí términos un poquito que me faltan las componentes, ¿no? Me falta un seno, un coseno para poderlo seguir operando. Y básicamente ya llegué al punto máximo que yo me había pensado, pero vale la pena coger alguno de estos cuadrantes, el que sea, con todos sale algo muy similar, y hacer algo adicional, y es hallar el ángulo en el cual el alcance es máximo. Entonces cogemos el más sencillo, cogamos el valor de teta, es decir, mi componente en x va a ser b sub 0 coseno, y la componente en y b sub 0 seno. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de esto? Vimos la vez pasada. Bueno. Entonces podemos llegar a reemplazar. Por acá tendríamos entonces que en el primer cuadrante, desde el ángulo horizontal... Profe, una duda. Sí, señor. ¿Todos esos cálculos los tenemos bajo que h sub 0 es igual a 0? Sí, solo para esa suposición. ¿Listo? Listo. Solo para esa suposición. Ahorita lo hacemos general. De hecho, más o menos. De que sale 2 horas. Pero llegamos hasta cierta parte. Bueno, tenemos aquí la distancia máxima y podemos llegar a reemplazar. Entonces, 2 veces, ojo, cada uno de estos términos me va a apoyar un b sub 0, ¿no? Entonces, coloco aquí mi primer b sub 0 coseno de teta, el de x. Luego b sub 0 seno de teta, entonces voy a colocarle aquí un cuadrado, seno de teta, y sobre g. Bien, este caso puede llegar a ser sencillo
hay uno que de pronto no tanto. ¿En qué caso mi desplazamiento o mi función es máxima? O sea, ¿cómo nosotros hacemos para llegar y decir, bueno, voy a mirar un punto donde esa función sea lo más grande posible? ¿Qué procedimiento matemático hacemos? Derivar. Derivar. Y derivamos con respecto a la variable que nosotros queramos optimizar. ¿Sí? Y en el cálculo nos dice, Teta. bueno, ahí puedo obtener los mínimos o los máximos de la función, dependiendo de lo que tengan. Entonces aquí mi variable a optimizar sería el teta, para hallar el ángulo óptimo en el que este función x máximo va a ser lo más grande posible. Entonces simplemente hacemos ese procedimiento. Entonces tendríamos acá que la derivada de x máximo... Señor. Ahí no podía coger el ángulo doble y queda velocidad inicial por seno de 2 teta sobre gravedad. Lo podemos hacer perfectamente. Sí, pero para hallar el ángulo máximo me quedaría entonces un poquito más Y complicado. No, porque para que sea máximo seno tendría que ser 1 y como es 2 teta, teta tiene que ser pi cuarto para que sea pi medio. Bueno, tiene toda la razón, pero quiero también mirar que ustedes recuerden algo de acá que necesito. Porque el otro grupo no lo Nos deja sabía. usar los hacks. No, el otro grupo no lo sabía. Quiero hacer la derivada más larga. Listo. Miremos. Oh, tengo aquí la derivada de x máximo sobre el teta, o sea, la derivada de esa función sobre teta. Y cuando yo la igualo a 0 voy a hallar los máximos o los mínimos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podríamos llegar y sacar las cosas que no dependen de teta. Al fin y al cabo son constantes. 2 b sub 0 cuadrado sobre g. Bien. ¿Cómo hago la derivada de un producto de coseno por seno? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Todo de acuerdo? Bien. Sí. ¿Cuánto me da la derivada de seno? De coseno, perdón. Menos seno. Menos seno. Bien. Entonces coloquemos acá. Menos seno de teta por seno de teta. ¿Listo? Que es la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Y cuánto me da la derivada de seno? Coseno. Coseno. Ah, bueno. Bueno, ustedes sí lo tendrán claro. Aquí me dijeron, ¿y por qué? ¿De dónde está el menos? O sea, estaban un poquito confundidos en la derivada de un cociente. No es más. De hecho, ustedes han visto la derivada de un cociente, realmente no existe. Es el producto, yo siempre he dicho, cuando hagan una resta de vectores, es una suma con el inverso, ¿no? Entonces, cuando se haga un Sí, vamos a ganar cociente, el exponente menos 1. exacto, con un exponente menos 1, y ahí le van a salir todos los términos que necesita, para no complicarse la Realmente existencia. para demostrar la ecuación del cociente se hace con la regla de derivación, de multiplicación. Es la única que hay. Listo. Aquí hay otra propiedad interesante que quería que miráramos. Cuando yo... Que es seno cuadrado más coseno cuadrado sería igual a 1 por Ajá, trigonometría. sí, pero bueno. Entonces sería menos 1. Sí, Todavía no sería estamos menos allá. Párenme bolas. Aquí tenemos algo. Cuando yo igualo estas ecuaciones a 0, yo puedo llegar a tener dos cosas, ¿sí? Para que eso sea igual a 0, la velocidad inicial puede ser 0. Entonces sería, y aquí tenemos la magnitud de la velocidad inicial. Así, si ese es mi resultado de que la velocidad inicial sea 0, no tenemos un movimiento. Entonces esa velocidad inicial no puede ser 0. ¿De acuerdo? La gravedad ya sabemos que no es 0. Estos términos que tenemos acompañando a la izquierda, el 2, la velocidad inicial y la gravedad, los podemos llegar a operar con la derecha. La podemos llegar a pasar esta gravedad a multiplicar o esta velocidad inicial a dividir. Y el 2 lo mismo. Cualquiera de esas cosas, cuando son factores comunes y el resultado del otro lado es 0, los eliminamos. Simplemente los mandamos al otro lado a operar. Y se acabó. Entonces, ¿qué me queda? La parte que está en el paréntesis, la parte que todavía no sé cómo hacer que esto sea igual a esto para que me dé 0. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Podemos llegar aquí a tener que menos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta
sea igual a 0. Entonces ahora sí, bueno, podemos despejar. Seno cuadrado de teta igual a coseno cuadrado de teta. ¿Listo? Aquí podemos hacer algo y es pasar a coseno cuadrado de teta, que lo acompaña al 1, a dividir. Y ahí me queda el 1 que ustedes hablaban. Y tenemos una tangente de teta. ¿Listo? Ojo, ¿aquí todo claro? Gente. Profe, Señor, ¿el ejercicio no puede salir de una vez diciendo que es cuando coseno y seno son iguales? Sí. Es lo mismo. Bueno, acá podemos sacar raíz a ambos lados, ¿no? Raíz de 1, mejor dicho esto, raíz de 1 y raíz de seno sobre coseno me va a dar 1, igualmente la raíz de 1 es 1, y del otro lado me queda seno sobre coseno, es decir, tangente. Entonces aquí tenemos el resultado cuando la tangente de teta es igual a 1. Bien, ¿qué resultado me da cuando la tangente es igual a 1? Es decir, ¿cuánto me da la tangente ángulo. de menos 1? 45 creo. Y cuartos. 45 pi cuartos. Bien. Va a salir un poquito más cortico, pero la longitud del ejercicio es básicamente eso. Este pedacito y este pedacito de acá. ¿Ok? Ahora miremos el caso más general. Cuando tenemos un h. Ok. Entonces, cuando la altura es cualquiera, podemos llegar a copiar este pedazo. Me lo traigo para acá. Al fin y al cabo es donde estábamos. Ok. Pregunta. ¿Este valor después del operador más o menos es mayor o menor que este? Mayor. ¿Siempre? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Qué quiere decir? Que aquí no vamos a tener un tiempo mayor que otro. No vamos a tener un tiempo t sub 1 mayor que t sub 2 y los dos positivos. Para este caso, a lo que me refiero. Vamos a tener un tiempo que es positivo y un tiempo que es negativo. ¿Listo? Porque cuando esto es con un más, estas dos cosas me van a dar un tiempo positivo. Pero cuando esto es con un menos, me va a dar un tiempo negativo. ¿Por qué? Porque la raíz, lo que tenemos a la derecha, es más grande que lo que tenemos a la izquierda. ¿Cómo lo sé? Porque cuando hacíamos h0, era exactamente iguales. Lo que teníamos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha. Exactamente iguales. Y ahora le estamos sumando un término adicional. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos en la raíz va a ser más grande. Así de sencillo. Entonces, podemos pensar en un tiempo positivo y un tiempo negativo. Nosotros vamos a tomar el positivo. No tenemos que ponernos a pensar que lo dejamos con un más o menos. De una vez tomamos el tiempo de vuelo como el tiempo positivo de esos dos. ¿Listo? Y podemos ubicar de igual manera el tiempo negativo en la gráfica. Por ejemplo, teníamos este movimiento, vamos a moverlo un poquito a la derecha. Se puede. Bien. ¿En dónde estaría el tiempo negativo? Sencillo, esta es una parábola, es una función matemática, lo que quiere decir que es infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Y esta parábola, como cualquier función matemática,
tiene que cortar el eje de las posiciones al menos 2 veces. Y este tiempo que tenemos acá es menor que 0. ¿Listo? Porque ella parte desde una cierta altura. Si yo cojo esta parábola y la bajo hasta el origen de coordenadas, pues entonces este tiempo es igual a 0, el tiempo donde ella corta. Pero siempre que esté con una cierta altura vamos a tener el tiempo negativo. Este pedacito de la parábola que antes, digamos, no existía. Bueno, ahorita tampoco. Pero al ser una función matemática, pues vamos a obtener esa parte del resultado. ¿De acuerdo? Entonces es una forma fácil de discriminar. Siempre que tengamos un lanzamiento parabólico desde una cierta altura, vamos a encontrar ese tiempo negativo y ese tiempo lo sacamos rápidamente. Pero pues es el resultado cuando el más o menos es con menos. ¿Está claro? Señor. Listo. Ya. Tenemos entonces cuál es el tiempo de vuelo. No es una ecuación que, digamos, tenga más análisis de sacarle aquí al más o menos, es simplemente el positivo. Podemos llegar a reemplazar con la ecuación de x para obtener el x máximo, muy parecido a como hicimos antes. Mi x máximo va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. ¿Listo? Y podemos aquí reemplazar rápidamente. Voy a llegar a tomar todo eso. Y se acabó. Listo, queda un poquito grande, extenso. Bien, lo siguiente que podríamos hacer es algo muy parecido a eso. Derivar esa ecuación con respecto a θ igualar a 0, pero el resultado no es tan sencillo ni tan rápido. Es decir, este resultado de hallar el punto máximo es mucho más laborioso. Nos podemos demorar la hora y media o una hora que de pronto no tenemos sino el objetivo. ¿Listo? Ese pedazo no lo hagamos. Pero al menos podemos llegar a analizar cuál sería mi resultado. Un segundito. Ok, voy a mirar acá. ¿Listo? Aquí tengo un lanzamiento de proyectil. No tengo resistencia del aire. Así que voy a hacer un lanzamiento, por ejemplo, a 25 grados. ¿Sí? Podría llegar a encontrar un ángulo donde mi alcance horizontal sea máximo. Ya lo calculamos, a 45. Y no voy a encontrar otro ángulo al cual yo pueda llegar a tener ese alcance máximo. ¿Sí? Es un ángulo único. Sin embargo, cuando nosotros no conocemos un ángulo, hay al menos 2 ángulos que me pueden llegar a dar el alcance que tuve en 25 grados, que fue este primero. Puede llegar a ser 65, creo. Tal cual. ¿Listo? Entonces, algo del ejercicio que me ponían ahí del fondo, el ejemplo me da un ángulo específico, me decía para 30 grados. ¿Sí? Para 30 grados es posible encontrar algún otro ángulo que me puede llegar a dar el mismo alcance horizontal. Era ese pedacito. Sin embargo, creo que está como un poquito rara la forma de la... Uy, creo que no es 70, es 55. ¿No? ¿Se cuenta? Bueno, hay que buscarlo. ¿Listo? Sin embargo, la forma de la escritura está un poquito extraña. Entonces, había que revisarlo un poco mejor. Ok, podemos llegar a hacer algo diferente, como mirar el ángulo de alcance máximo cuando nosotros lo tenemos en una cierta elevación. Listo, lo voy a colocar aquí a 12 metros y voy a hacer un lanzamiento a 45. Ojo, siempre que nosotros tenemos un lanzamiento entre mayor altura, nosotros vamos a tener un ángulo menor a lo cual vamos a tener un alcance máximo. Es decir, aquí tengo un ángulo a 40 grados y mire que ese lanzamiento fue un poco más lejano que el de 45. ¿Listo? El alcance máximo de un proyectil está dado si
pero para una altura de 0,45 grados. De resto, a ese resultado se le está restando un término que está en la altura y me aplica directamente al ángulo necesario. O sea que entre mayor altura, menor ángulo necesario. ¿Por qué? Porque usted está poniéndole le está, ¿cómo se dice? Transfiriendo una componente de la velocidad que en últimas es innecesaria. Si usted está en un rascacielos y le dicen haga que esta piedra llegue lo más lejos posible, usted instintivamente la va a botar completamente horizontal, ¿cierto? Usted nunca va a hacer un ángulo de 45 grados. Y ese resultado se debe a que si usted gasta, por así decirlo, en la componente vertical, ese resultado rápidamente decae hasta el piso. Mientras que si usted invierte en la componente horizontal, ese resultado al menos va a ser constante. Va a moverse con una velocidad constante. Es una componente horizontal completa que usted no va a llegar a perder. Entonces, es un poquito medio intuitivo. Entre más alto usted plantee el ejercicio. Si usted lo plantea de un rascacielos, haga que esa piedra llegue lo más lejos, seguro que usted lo va a hacer un lanzamiento completamente horizontal. Y sería lo más efectivo. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa también para que la miren después. Bueno, ¿alguna duda? No, señor. Bueno, si quieren revisar cómo hacer ese cálculo, yo creo que en internet lo pueden conseguir. Hay al menos unos 3. O sea, esto lo pueden hacer muy similar aquí derivando con respecto a teta y siguen unas ecuaciones un poquito feitas. Son derivadas un poquito feas. Sobre todo la parte de igualar a 0, porque hay que usar algunas identidades de ángulos dobles, cosas así. O hay alguien que lo hace con análisis gráfico. O sea, llegan y dibujan las gráficas, pero de velocidad. Dibujan las gráficas de velocidad, creo, y analizan dónde están los mínimos y los máximos de las funciones. Es interesante. O de alcance, no recuerdo muy bien, pero hacen unas gráficas un poquito extrañas y explican muy bien por qué lo vayan así y les funciona. Podemos en el tiempo que nos queda analizar este ejercicio. Uy, espérense. Espérenme un segundito. Déjenme arreglo acá un pedacito. Estaba todo manchado. Ok. Miren ese ejercicio. Me dicen, desde el punto A se lanza un cuerpo con velocidad horizontal v sub 0. ¿Qué velocidad v sub 0 necesita el cuerpo para pasar por el punto B? ¿Listo? ¿Cuál es el alcance horizontal que recorre el cuerpo cuando llega al piso en el punto E? Es decir, aquí nosotros necesitamos mirar cuál es la condición para que el punto A tenga la descripción del movimiento que se está sugiriendo. Miren que el ángulo ya está fijo. ¿Cuánto es el ángulo de lanzamiento? Siempre en el ejercicio. Lo que debe ser de la horizontal. Ajá. O sea que nosotros del vector de velocidad, ojo, que se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Cartesianas o componentes de tipo magnitud y ángulo. Nosotros ya tenemos al menos una de las dos. O sea, el ángulo ya lo conocemos. Y conocemos puntos. De hecho, conocemos varios puntos. Conocemos el set de puntos de la posición inicial y conocemos el set de puntos de una posición por la que él está obligado a pasar. Y eso es muy valioso porque yo puedo llegar a tener una velocidad con el mismo ángulo pero menor. Quiere decir que el lanzamiento puede llegar a ser por acá. ¿Listo? O puede llegar a tener una velocidad mayor, es decir, el lanzamiento esté por acá. ¿A qué me refiero? A que si el ejercicio no me entrega este punto específico, esto tiene infinitas soluciones. Porque para que él realice el
lanzamiento, el lanzamiento parabólico, se necesita al menos un punto que fije las ecuaciones, que me obligue a mí a encontrar la velocidad inicial indicada, única, que no sea mayor que me permita que la partícula pase por el punto A, que es el punto inicial, y el punto B, que no es el final, pero es un punto por el que ella está obligada a pasar. ¿Ok? Entonces, eso que les estoy diciendo de que la obliga a pasar por un punto es la condición de solución del ejercicio. ¿A qué me refiero? Voy a escribir las ecuaciones por acá de la posición para A, por ejemplo. Entonces tendríamos unas ecuaciones, no sé, de posición, por ejemplo, x de A. ¿Cuál sería mi ecuación de movimiento para X? Para la partícula que está en A. El movimiento en X, Ujú. ¿Tenemos aceleración? velocidad en X. Sí, la gravedad. La gravedad. No, pero lo tenemos en X. Oh, pero en X no. En X no. X Perfecto. no. Solamente la velocidad inicial. Ah, solamente la velocidad inicial. No le vale la pena que le coloque velocidad inicial en X, porque toda la velocidad inicial que hay ya está para X. ¿Listo? No hace falta. Por el tiempo. Y no hay posición inicial. Podemos llegar a colocar el origen de coordenadas justamente acá. ¿Listo? Entonces, esa es mi ecuación. Ok. ¿Cuál sería mi ecuación para Y? H sub 0, que sería 3 metros. Ajá. Vamos a ver el valor final. La velocidad la velocidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo del cuadrado. Ojo. No hay velocidad inicial en Y. Voy Solamente a... está la gravedad. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Cuál es? Uy, carajo. Se me fue el 12. Listo. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Exacto. 0. ¿No? Solamente tenemos velocidad inicial en X. Quiere decir que ese término no va a estar. Lo único que sí va a estar es la altura inicial, el H0. Por supuesto, estos valores casi que se conocen. O sea, aquí está 3 metros. Solo reemplazar abajo. Pero al final, si acaso. ¿Listo? Al final o nunca. Prefiero nunca. Bueno, estas son las ecuaciones para... Ojo, lo siguiente es un poco redundante, pero es bastante útil porque me sirve a mí para generalizar los ejercicios. Es decir, estas son las ecuaciones para B. Uy. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que este punto B es simplemente x sub 0y y x sub 0b, perdón, y y sub 0b, o sea, los puntos constantes, o sea, son constantes. ¿Por qué lo hago así? Porque estoy diciendo como, oiga, eso es un punto, no tiene ecuaciones, porque la solución de este ejercicio se me da cuando la posición de A sea exactamente igual a la posición de B. Esta es la condición física, que A y B ocupen el mismo espacio. Entonces decir que las posiciones de las dos partículas son iguales es lo mismo que decir igual x de A con x de B e igual y de A con y de B, y así soluciona el ejercicio. No tiene que ser más. ¿Estamos? No entendí, profe, cómo Profe, ¿por qué las igualó? posiciones sean iguales. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que por qué las igualé? ¿Por qué? O sea, ¿por qué asume que son iguales? No, no estoy asumiendo que sean iguales. Mira lo que me está diciendo el enunciado. Desde el punto A se lanza un cuerpo con velocidad horizontal v sub 0. ¿Qué velocidad necesita v sub 0 para el cuerpo pasar por B? Porque si no son iguales las posiciones, quiere decir que A y B nunca se van a encontrar. Entonces la trayectoria pudo ser menor o la trayectoria pudo ser mayor, pero nunca pasó por el cuerpo B. La única opción para que A pase por B es que las posiciones sean iguales en algún punto. Entonces esta es la condición de solución del ejercicio. Mejor dicho, se escribe las ecuaciones y coloca la solución de la condición de solución del ejercicio y el ejercicio está terminado. El resto es álgebra. O sea, como si A se estuviese moviendo. A se está moviendo. C con B. Ojo, A se está moviendo.
B es el que está quieto en el espacio, porque aquí lo único que tiene en sus posiciones son constantes. No tiene nada que me dependa del tiempo. Pero A sí se está moviendo. ¿Listo? Ah, listo, profe. O sea, a eso me refiero con, ¿cómo así que por qué las igualo? Pues porque ocupan el mismo punto en el espacio. Eso es lo que me dice al menos el enunciado. Ahora, alcanzamos a hacerlo, ¿cierto? Y más bien planteamos los otros rápidamente. Entonces, voy a igualar XA y XB, que es que me voy a traer estas dos cosas. Voy a llevármelas para otra página. Ok. Voy a igualar aquí las ecuaciones de x, me quedaría b sub 0 por el tiempo igual a x sub 0 b. ¿Listo? ¿De aquí qué podría llegar a despejar? Tiempo. El tiempo, de una. Este es el tiempo en el que se encuentra, donde x sub 0 b sobre b sub 0. ¿Listo? Ya. De la ecuación de y, voy a encontrar entonces... Profe, disculpe, no nos están preguntando por la velocidad inicial. Sí. Bueno, podría ser lo siguiente. ¿Cuál le queda? Velocidad inicial igual a x sub 0 v sobre el tiempo. ¿Listo? El tiempo no lo conozco. ¿Y en dónde reemplazo en las ecuaciones de y cuando las iguale la velocidad inicial? Si no dependen. Ah, claro, claro. Ahí está la respuesta. ¿Listo? Y otra cosa, ojo, si dependieran sería peor, porque lo que yo despeje de una ecuación y reemplace en la otra, desaparece. Quiere decir que no sabría la dependencia de la velocidad. Podría encontrar el tiempo, pero nunca la velocidad. ¿Listo? Listo, profe. Mejor, una vez que yo calcule la velocidad inicial, vuelvo a esta ecuación y ahí sí encuentro el tiempo. Pero una vez lo tenga. Entonces, aquí voy a hallar el tiempo, que sería igual a x sub 0b sobre b sub 0. Listo. Y voy a reemplazarlo en el otro par de ecuaciones, que es cuando las iguale. Es decir, cuando menos gt cuadrado sobre 2 más h sea igual a la posición de la partícula b constante. Y reemplazo. A la al cuadrado una vez. ¿Listo? Voy a intercambiar las exposiciones, es decir, este término lo voy a mandar para la derecha y y sub 0 que me acompaña acá. Entonces me quedaría. ¿Listo? Lo intercambié pues. No hice más. Ok. Este término que lo tengo aquí dividiendo va a pasar a la posición de h y y sub 0b y eso van a ocupar ese lugar. Entonces me quedaría lo siguiente. Casi que puedo dar la respuesta ya. B sub 0, dejémoslo al cuadrado por ahorita, será igual a g x sub 0b al cuadrado. ¿Listo? Y cuando este h y sub 0b vayan abajo, pues van a acompañar al 2. Entonces lo voy a colocar aquí como un término general. 2h menos y sub 0b. ¿Ok? Y si quiero calcular la velocidad, pues puedo sacar la raíz. Uy. Y listo. Esa forma, esa metodología de simplemente usted describa el movimiento, es decir, haga muy bien las ecuaciones y luego mire la condición de solución, es bastante útil, porque usted le permite plantear un poco mejor los demás ejercicios. Esta es para la velocidad inicial, ¿no? Falta aquí un pedacito que es cuando alcanza el piso. ¿Cuándo él alcanza el piso? Cuando la posición en y es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo?
Enter. Ojo, Sí, y señor. para la posición en Y igual a 0, ¿necesito algo de la primera enunciado? ¿Necesito la velocidad inicial, por ejemplo? En este caso sí, porque no sabemos nada del tiempo. No, Podría necesitar. no importa. Cuando usted iguale Y, cuando usted iguale, ojo, cuando usted iguala Y igual a 0, usted está solucionando el problema de lanzamiento horizontal o el problema de dejar caer un lapicero. ¿De qué le interesa la velocidad horizontal? Nada. Usted no necesita absolutamente nada de la parte A para solucionar la parte B. Igualar esta ecuación a 0 y despejar el tiempo que está al cuadrado. No necesita más. ¿Ok? No necesita más. Bueno, al menos para el tiempo. A eso me refiero. Al menos para el tiempo. Porque por supuesto, una vez usted haya ese tiempo, tiene que meterlo en la ecuación de X y esa sí me depende de la velocidad inicial, pero ya la tenemos, ¿no? Pero si usted no logra hallar la velocidad inicial, al menos puede hallar la condición de solución. Entonces, ese pedacito ya lo hicimos un poco. Y por supuesto, debería darle dos soluciones, porque esa parábola va a pasar dos veces por esa ubicación. Una real y una que no lo es. Una antes del tiempo. ¿Listo? Ok. Y los otros ejercicios que están acá sugeridos, para que los revisen, tienen condiciones de solución muy similares. Por ejemplo, acá tenemos dos lanzamientos. Cuando las dos partículas tengan la misma posición, es que se van a chocar. Entonces la clave es describir muy bien las ecuaciones de la partícula 1 y la ecuación de la partícula 2. Este es sencillo, porque aquí la partícula B no se mueve, pero acá la partícula A, las dos partículas se están moviendo. Es un poco más complicado. Y este es muy similar, de hecho. ¿Ok? Aquí me están diciendo cuando Y tenga la altura máxima medios, es decir, podría aquí de Y igual a la altura máxima medios. Ojo, que cuando yo llego y hago ese proceso, voy a obtener dos cortes, ¿no? O sea, es decir, voy a obtener dos puntos que son exactamente iguales, al menos en la parte crítica de los dos. Esos dos puntos se me van a dar. ¿Y qué pasa cuando yo igualo una ecuación a una posición específica? Que voy a obtener dos tiempos. Aquí sí voy a obtener dos tiempos positivos. Voy a obtener un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿De acuerdo? Pero el tiempo 2 es mayor que el tiempo 1 para este ejercicio. Y una vez usted coja y reemplace las ecuaciones de posición, que es lo que me preguntan acá, con este tiempo 2 o de velocidad, por ejemplo, ya el ejercicio está resuelto. Son ejercicios para que miremos. Algunos de estos yo creo que se los voy a colocar un poquito para la otra semana, para que los miremos durante la clase o en las consultas. Listo, para la semana de evaluación. Bueno, los dejo. Ahí les dejo igual esto para que lo vayan mirando. Y ya es tarde. Gracias por venir. Listo, Bueno, profe, hasta que estén luego. muy bien.